Sí, buenas noches para todos. Para mí es un honor tener la posibilidad de compartir con ustedes en primera instancia, así de manera virtual todavía. Este año tenemos la posibilidad de también la presencial y una modalidad más que es la asincrónica. En este caso tenemos la sincrónica, que es importante elegir esta manera porque por lo menos así para conocernos un poco, hacer la presentación y proyectar también nuestro proceso del año 23, cómo va a ser. Entonces, lógica y filosofía se llama la asignatura que nos vamos a eh, desarrollar este año. Siempre uno espera, así como docente, que para ustedes también esto les resulte útil en su desempeño, primero como estudiante y en efecto como profesionales. Muchos seguramente son los que se inician en una carrera, en cambio otros puede ser que sea su segunda carrera, y a veces más también. Pero siempre nos manejamos dentro de la tesitura que el aprendizaje, uno cuando tiene esa disposición lo puede hacer. Por eso algún pensador lo decía, que el ser humano tiene la edad también de su motivación frente al aprendizaje. Y uno se vuelve viejo cuando cree que ya no es educable. O sea, si yo pienso que todavía soy educable, entonces vamos a pensar que la etapa de la vida no pasa por la cantidad de años que uno tiene, sino por por la motivación o por el espíritu que uno pueda manifestar en su desarrollo. Ustedes que eligen ciencias de la educación, eh, es importante porque nos proyectamos también hacia el servicio del otro, ¿verdad? Entonces, cuando uno estudia educación, significa que no es egoísta. ¿Por qué? Porque está pensando también para educar al otro. De alguna manera, entonces eso también va a influenciar. Entonces, una parte introductoria entonces le doy la cordial bienvenida. Para mí es un gusto entonces estar con ustedes y poder compartir, así como dice nuestro panel inicial, ¿verdad? El mensaje que yo le expreso, así cortito, pero es lo que uno siente, al menos en mi caso, como profesor. Y tengo mucho cariño a la carrera porque es mi primera carrera. Allá por el año 98 también me iniciaba como ustedes se inician hoy. Bastante tiempo, 25 años y un poco más, ¿verdad? Que elegí también esta profesión y por suerte me encaminó también a conquistar lo que uno en principio tiene como sueños. En principio parece todo difícil, pero después se va moldando de a poco hasta llega un punto en que uno ya no tiene tiempo para tomar todos los compromisos que aparecen así como opción. Entonces yo les animo a que sigan la carrera con mucho entusiasmo, no se debiliten en el camino, porque yo al menos considero que hay tres momentos que uno tiene que tener en cuenta dentro de una carrera. Está el ingreso, que ustedes ya lo hicieron, que es muy difícil. Esta es la parte más difícil, que es la resistencia, el hecho de estar los 4 años, a veces más. Y está el otro punto que también me parece muy importante, que es la defensa del... hoy día se llama trabajo final de grado, según resolución de la Facultad de Filosofía. También podemos llamarle tesina, por ejemplo. Entonces esos son los momentos que uno tiene que tratar de sobrellevar. A ustedes le quedan dos momentos, ¿verdad? Porque acaban de ingresar, por lo que también tenemos que felicitarles porque el esfuerzo que han tenido
y que han hecho también me parece muy significativo. Entonces, este es el espacio de la asignatura Lógica y Filosofía. Mediante el mismo compartiremos reflexiones y análisis. Primeramente, a mí me gustaría escuchar así algunas opiniones acerca del... Cierto que ustedes dieron filosofía en el cursillo y saben mucho porque habrán leído también bastante para poder eh, enfrentarse con su ingreso, con ese desafío, ¿verdad? Entonces, ¿qué ustedes, así, fuera de lo textual, algo bien reflexivo y si es posible relacionado con la educación, lo que ustedes me pueden decir de la filosofía? ¿Algún comentario? ¿Descubrieron lo que es la filosofía? A ver. Por ejemplo, ¿qué significa estar presente? Si uno reflexiona sobre ese punto. ¿Qué significa estar en clase, por ejemplo? Ya pensábamos desde el punto de vista semántico. A ver, porque voy a pensar que no, parece que no están conmigo ustedes. Pueden levantar su mano y tomar el espacio. O necesitan más tiempo. Bueno, mientras van pensando ustedes, me presento. Yo soy el profesor Roberto Machuca Ocampos. Y también voy a compartir con ustedes un poquito lo que es mi... Jesús. Puede escribir Jesús sin problema y en algún momento vamos a leer también. Mientras que escribiendo se vamos al foro de presentación, que también me gustaría que ustedes continúen para que puedan también hacer su presentación así breve y alguna expectativa de repente que ustedes tengan. La intención en ningún sentido es, por ejemplo, aburrir con esto, sino que una pequeña faceta de quien está conmigo yo pueda también conocer, me parece muy importante. Entonces, como yo le dije, mi nombre es Roberto Machuca Ocampos, tengo 46 años, soy de Itapúa, de un distrito llamado San Pedro del Paraná, y en el 98 yo vine a instalarme acá en Asunción. Estudié primero la carrera de Ciencia de la Educación, después hice Letras, hice Filosofía un poco más adelante, ahí están los años también ya son los años de la obtención del título, o por lo menos la defensa de tesina. Tuve que estudiar didáctica porque también quería enseñar en la universidad, como también la maestría en Ciencias de la Educación. Estoy enseñando algunas asignaturas en la Facultad de Filosofía y también actualmente soy el director general del Colegio Experimental Paraguay Brasil. Hace un año y un poco más que estoy en el ejercicio. Este año también inicié la carrera del programa de doctorado en educación. Ahora mismo estoy en el segundo módulo recién, así también un hábito como usted me estoy así iniciando. Entonces acá ustedes pueden continuar, añadir su presentación para que yo también le pueda conocer en este ámbito y cuando nos encontremos en el ámbito presencial entonces también va a ser más sencillo. Los nombres, los gustos, así brevemente, entonces uno puede también expresar. Si alguien escribió. Sí. Este
Entonces el enlace que es permanente que estamos usando ahora. O sea que todos los lunes nosotros, en caso de que no nos vamos a presencial, vamos a encontrarnos en este espacio. Eh, Esa va a ser nuestra modalidad de encuentro. Mientras que Jesús nos dice, aprendí bastante dentro de mi preparación para el examen de admisión. Cada enfoque sobre la educación humana y su pedagogía en la enseñanza. Ya estoy casi 5 años en el ámbito de la enseñanza, pero con mi otra carrera. Entonces, así como también lo anticipaba Jesús y otros más, puede ser que ya tenga otra carrera en la que se está desempeñando. Y nunca uno puede decir, yo ya aprendí todo, sino siempre vamos a encontrar algo más. Y esa disposición que tenemos es lo que es importante considerar. Entonces, en el momento que ustedes quieran opinar, también van levantando su mano y vamos a escuchar sin inconveniente. Entonces está el foro, está el enlace que es permanente. No hace falta que ustedes pidan cada lunes, por ejemplo, si es en este formato, sino con el mismo vamos a poder entrar. Tenemos acá los materiales iniciales, vamos a decirle, programa de estudio de esta edición. Generalmente los programas no varían, por lo menos en 5 años. Si hay personas que ya hizo el primer curso en lógica, ya conoce. Tenemos un total de 54 horas. Siempre se calcula también una cantidad de horas real, por el tema de lluvia o cualquier otro tipo de acontecimiento que podamos tener. Esta es la fundamentación del programa, que ustedes pueden... No hay persona que me solicite. Puede intentar y le admitimos a gusto, como está diciendo el mensaje. No veo ninguna solicitud de momento. Le decía que acá tenemos la fundamentación que ustedes en su momento libre pueden leer. Hay una relación estrecha entre la lógica y la filosofía que nos lo vamos a ir viendo y aprendiendo en lo posible. Y solamente tiene 3 unidades nuestro programa. Pero son unidades también un poco largas, ¿verdad? Con tal de cubrir también el ciclo lectivo completo. Las competencias, reconocer el valor teórico y práctico de la filosofía en la vida cotidiana y en la educación, que me parece muy importante. No es definir la filosofía ni repetir lo que dijo fulano, sino generar nuestra propia forma de pensar, nuestro propio enfoque, como ya dijo también el compañero, nuestra manera de llevar adelante nuestra tarea, tanto de estudiante como también de docente en caso de que seamos, o si nos convertimos en investigador, también hacer de esa manera. Comprender los enfoques y problemas filosóficos en su devenir histórico. Necesariamente se toca esa parte de cómo surge, con quién avanza, y hoy día también qué tipo de filosofía se practica o se pone en el discurso. Comprender el problema del conocimiento y la verdad como ejes temáticos transversales a la filosofía, la vida y la sociedad. Ahí tenemos el tema de los conceptos así capitales que usamos mucho en filosofía. Por ejemplo, la verdad, el tiempo. Son conceptos, vamos a decirle, inagotables. Uno puede intentarlo definir la verdad. Vamos a los ejemplos muchas veces, pero el concepto verdad es muy difícil de abarcar en su totalidad, por lo menos para que me pueda convencer, y hasta ahí se puede decir. Porque si nosotros descubrimos ya por completo lo que la filosofía busca, entonces
¿qué más podemos buscar? Yo siempre le digo a los estudiantes de antropología, el día que ustedes sepan quién es el hombre, entonces ahí es como que la historia se acaba. Porque ya vamos a descubrir, o sea, las ciencias sociales o las humanidades, en cuanto a su búsqueda de lo que representa el hombre como esencia y existencia, entonces con eso nosotros ya podíamos descansar, escribir los libros, vender y dar el secreto a los demás de quién es el hombre. Aplicar el pensamiento lógico al análisis crítico de las ideas y discursos de la sociedad y la educación. Siempre va a estar vinculada con la educación. Y no olvidar que acá tenemos dos ciencias, dos disciplinas que podían estudiarse en forma separada sin ningún inconveniente, la filosofía por un lado y la lógica por otro lado. Pero esto se fusionó y están acá en forma conjunta tratando también de aportar algo en la formación de los estudiantes. También tenemos las competencias específicas que salen o se extraen de las competencias generales. Por ejemplo, aplicar los conocimientos lógicos en diferentes situaciones, relacionar la lógica y la educación. Nosotros vamos a darnos cuenta que la lógica también forma parte de nuestro cotidiano vivir. En toda situación estamos usando la lógica. Cuando pensamos, cuando intentamos resolver algo, muchos llaman sentido común, puede ser que tenga vinculación directa o no mucho, pero siempre tenemos que estar detrás de lo que tiene sentido. Que también vamos a ver en nuestra actividad inicial algunos puntos sobre eso. En cuanto al desarrollo de contenido, tenemos la unidad 1, nociones introductorias. Vamos a trabajar con lo que ustedes ya saben, la filosofía. Esto a ustedes les suena y recordarán todavía así muy en la punta de la lengua, como se dice, el asombro, la duda y situaciones límites. El valor de la filosofía en la vida cotidiana, eso sí podemos reforzar y en ningún momento podemos decir que hemos terminado su explicación. La actualidad, siempre está en vigencia, objeto y métodos, la disciplina filosófica y sus problemas fundamentales, el por qué y para qué se estudia la filosofía. No sé si alguien quiere aventurarse y decirme para qué o por qué y para qué se estudia la filosofía. ¿Alguna opinión? ¿Qué sintió? ¿No? ¿Para qué le sirvió la filosofía hasta el momento? No, no esa filosofía académica que yo tengo que estudiar mucho para sacar un 5, sino aquello que nosotros aplicamos en nuestra vida cotidiana, en forma diaria, lo estamos utilizando. Entonces, ¿me pueden ustedes decir por qué o el para qué? Porque muchas veces nosotros también respondemos el por qué con el para qué. Bueno, ¿por qué elegiste la carrera Ciencias de la Educación? Es una pregunta, creo que corresponde hacerle a ustedes. Porque hay tantas carreras y uno eligió Ciencias de la Educación. A ver, Eric, adelante. Eric, levanta la mano. ¿No? ¿Alguien puede entonces responder? Profe, creo que sería estudiar la verdad, pero varía mucho, profe, porque depende de cada filósofo qué es lo que quiso estudiar. Algunos estudiaron la materia, otros estudiaron el principio de todas las cosas.
pero cada uno estudia la verdad en algún aspecto y trata de darle una forma de la manera mm, más estructurada a su discurso, ¿verdad? A lo que escribe y a lo que piensa. Bien, Augusto. Augusto, ¿vos sabés por qué seguí la carrera de educación? Sí, No, profe, sí, decime. O porque decinos. muy básica mi respuesta, pero porque en síntesis porque me gusta mucho la educación y me veo dedicándome a esta carrera toda mi vida. Está muy bien. No, no hay respuesta básica porque eso se puede construir. O podemos decir que todas las respuestas son básicas y se puede construir. Eh, Eri también me consultaba que yo pregunté y por qué uno eligió ciencias de la educación, lo que pregunté, ¿verdad? ¿Verdad? No, no es, por ejemplo, que yo me vea con el compromiso de responder, pero en algún momento tengo que pensar en eso. Es lo mismo que en el bachillerato. Eh, en cierto caso yo hacía la pregunta a los que están en primer curso, nivel medio, ¿por qué eligió tal técnico? ¿Por qué eligió ciencias sociales? Y muchos no tienen ni idea por qué sigue ciencias sociales, ¿verdad? O por qué técnico en contabilidad. Entonces, por ahí va más o menos el planteamiento también que nosotros tenemos que ir haciendo en la... Profe, Sí, yo dije respuesta básica porque fue una respuesta subjetiva la que di, ¿verdad? O sea, de hecho que analizar objetivamente y tratar de argumentar de una manera objetiva por qué educación es muy válido, pero también es muy extenso. sí, Eh, y para un niño principalmente, de repente que enfrente una respuesta así, le va a complicar mucho, ¿verdad? Y por eso normalmente damos respuestas en base a nuestra experiencia, respuestas subjetivas, ¿verdad? claro. No, pero no, lo que yo le hacía entender nomás que no, no hay respuesta que no, de repente no sirva. Así. Todas las respuestas sirven. Ahora, el intérprete muchas veces puede dar un retorno no tan positivo. Pero cuando uno asume esa voluntad de levantar la mano o abrir su micrófono y hablar, siempre lo va a hacerlo desde la expresión máxima que corresponde a su conocimiento, como también a su forma de entender la realidad. Porque finalmente eso es un criterio de verdad, que también se puede ir construyendo de a poco. No hace falta que en la primera clase, o que ustedes son jóvenes todavía, eh, cuando se está iniciando la carrera, pues ya van a poder definir. Pero pueden dejar como una pregunta que pueden ir madurando en cuanto a su respuesta de a poco. En la unidad 2 tenemos el problema del conocimiento y la verdad, justamente. Esta es la descripción fenomenológica del conocimiento, elementos y características esenciales, distinción entre conocimiento y creencia. La cuestión central de la gnoseología, o sea, la teoría del conocimiento, el debate entre el realismo y el idealismo, que también ustedes ya habrán estudiado. Análisis histórico y sistemático. Reconsideración del dilema desde el concepto hermenéutico de experiencia. Algunos conceptos que quizás todavía no se ha conocido, pero es una cuestión de práctica que nos vamos a ir haciendo para entender qué significa. La búsqueda de la verdad, modo filosófico de interpretar la verdad, lo que ya decía el compañero, ontológico, lógico y existencial, fenomenología y hermenéutica de la verdad. Entonces, diferentes ámbitos, diferentes maneras también de entender. En estos días, cuando nosotros escuchamos o vemos la película, siempre recuerdo esa conversación sin entrar en nada religioso, ¿verdad? Que cuando Poncio Pilatos le pregunta a Jesús qué es la verdad. Y Jesús no le dice nada, no le responde. O sea que
desde mi percepción, solamente yo también le hago la pregunta. Quizás ustedes vean de manera muy diferente eso. Pero, ¿por qué ustedes creen que no le respondió Jesús a Pilato cuando le dijo que es la verdad? ¿Por qué se quedó en silencio Jesús? No le estoy hablando del Jesús religioso, sino del Jesús hombre, Jesús filosófico, o filósofo. Porque realmente no sabía. A ver, ¿alguien más? ¿Está bien? ¿Por qué La no? verdad es subjetiva para cada uno. A ver, si uno se remonta a un poquito antes en esa conversación, en algún pasaje Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida, algo así. Sí. Entonces, más o menos hacia ahí va la... Yo no digo que es la respuesta, pero es una forma de continuar la conversación. Entonces, yo tampoco quiero que ustedes me digan, no le respondió por este motivo. Pero acá la intención es que yo pueda pensar por qué no le respondió. Profe, Sí, ¿puedo responder? adelante. Sí, según como a mí me hace mucho ruido el yo, que Jesús dice, yo soy la verdad y la vida. Entonces podemos asumir que dentro nuestro está la verdad y está la vida, que no es algo absoluto que cada uno puede concebir la vida y la verdad según su punto de vista, según su vivencia, según su experiencia, humanamente hablando, ¿verdad? Sí, Entonces, como te digo, eh, está en el yo, está en uno mismo. No, o sea, no precisamente en la persona de Jesús, sino que Jesús nos está diciendo mediante él que en el yo o en nosotros mismos está esa verdad. claro. Y también ustedes habrán conocido a San Agustín, por ejemplo, en el cursillo. ¿Recuerdan cómo se llama la teoría de Agustín? ¿El interiorismo o el iluminismo? ¿Cierto? Sí, sí. Si ustedes marcaron esta respuesta, acertaron. Y también una parte que difícilmente nosotros vamos a poder entender, porque bien dijiste que es una cuestión subjetiva. Y la manera que uno va a entender también. Y a veces también uno confunde la verdad con la conveniencia. No, no es cierto porque a mí no me conviene, pero es cierto cuando me conviene. Entonces todo eso son motivos también así que nosotros tenemos que revisar. Y no quedarnos así con una respuesta y estar contentos, ni enojarme con el otro que piensa diferente. Porque en ese sentido no estamos haciendo ninguna filosofía. Intentamos, y más todavía cuando pensamos ser docentes, tenemos que tener esa capacidad uno para escuchar también al otro o entender que el otro puede pensar de manera diferente. Y por eso yo no voy a ser rival de nadie, sino lo que enriquece justamente todo esto es la divergencia, el no estar de acuerdo. Porque el que no está de acuerdo conmigo puede ser que me enseñe más frente a aquel que sí está de acuerdo conmigo. Que tampoco con eso yo voy a buscar estar en desacuerdo sin ninguna razón. Pero si yo sé los motivos de mi desacuerdo con el otro, entonces, y yo puedo defender eso en diferentes facetas, en muchas vueltas de un discurso y conversación, entonces sí es lo que se rescata. Y la unidad 3 tenemos la introducción a la lógica formal
y de la argumentación. Tenemos una pequeña parte introductoria, un poco la historia, el objeto de estudio de la lógica, la estructura lógica, de los conceptos y los términos, comprensión y extensión, los juicios y las proposiciones, clasificación, el argumento o razonamiento, lógica proposicional y la lógica informal. Entonces, esto también damos en secundaria a veces y otras veces también en otras carreras que ustedes ya, si ya conocen, también vamos a hacer un repaso. Y para la gente que no conoce, va a ser nuevo contenido. No sé si alguien de ustedes conoce ya la lógica, ya dio lógica en algún curso. Profe, Sí, en el cursillo nosotros dimos, bueno, en el cursillo que yo di al menos, eh, dimos lógica, pero en la última parte ya de filosofía. ¿Por qué? ¿Por qué lógica que es tan importante para la filosofía? eh, se da siempre como último contenido en vez de como primer contenido. sí, porque son independientes. En realidad el programa es de filosofía. Y si nosotros también vamos a dar lógica en el cursillo, entonces va a ser interminable. Cosa también que en los últimos tiempos se ha suprimido porque no hay tiempo para desarrollar la lógica en un cursillo. Por esa razón, que no tiene que entenderse que no es importante, sino simplemente porque la asignatura se llama filosofía. Que también en otra carrera ustedes pues lo van a encontrar de forma separada. Filosofía es una asignatura y lógica es otra asignatura. Nuestra estrategia, entonces, vamos a tener clases presenciales, clases en línea, sincrónica y virtual asincrónica. Se utilizará la plataforma Moodle, que en esto están alojados todos los documentos, los trabajos individuales con orientación a lectura, y así también como estamos intentando ya hacer el pensamiento crítico y reflexivo, lo que vamos a buscar. Todos estos son criterios así comunes en todos los programas que ustedes van a encontrar. Y ahí el calendario académico, si ustedes quieren ver, está también en la página web del colegio, del 2023-2024. Los materiales básicos. Ansem-Batcher, bueno, ya tenemos ahí en la plataforma que vamos a ver. Y lo que más se usa es Escobar, Valenzuela Escobar, lo que nosotros vamos a revisar más. Y después algunos documentos una partecita vamos a estar utilizando. Y todos son textos que uno puede revisar, son textos de apoyo. Si bien no todos se usan, pero de alguna manera se habrá revisado también para hacer el programa de estudio. Eso en cuanto al programa. También ustedes van a encontrar la guía didáctica. No es muy diferente a lo que es el programa de estudio. Tiene la fundamentación, las unidades, el profesor, la metodología también que ya y lo que puede ser un poco diferente es lo de los momentos, que no tenemos así fecha muy fija, pero es una presunción lo que no podemos hacer en estos tiempos. Por ejemplo, acá estamos iniciando el 10 de abril al 22 de mayo. Podemos extender un poco más a veces. Y dentro de esto entraría las actividades. Actividad 1 al 3. Después tenemos, si es que hay tiempo, entonces ya iniciamos la unidad 2. Esta parte tendría dos actividades, la actividad 4 y 5. Entonces comenzaría el 29 de mayo hasta el 24 de julio. Va como un poco más de 2 meses. Y lo que más se extiende es la unidad 3, también por la complejidad que tiene su contenido. 31 de julio al 30 de octubre. Y nos queda un poquito de tiempo acá, de 30 de octubre al 6 de noviembre, entonces para
retroalimentación. En medio de esto está la parcial 1 y parcial 2. Que también ustedes, lo que se inicia al menos, tienen que entender que en la facultad tenemos un modelo de evaluación, 2 pruebas parciales, trabajo práctico y los exámenes finales. Para rendir los exámenes finales, usted tiene que habilitar con un promedio en las 2 parciales. Si ustedes tienen 5 en la parcial 1 y por eso no se quieren presentar en la parcial 2, igual en ese caso van a ir a completación. Completación se llama el examen que en colegio rendimos como complementario. Ahora, tiene que promediar con una nota mínima 2, si es posible mucho más que eso, ¿verdad? Para que eso le pueda habilitar para el examen final. Más el trabajo práctico. El trabajo práctico en nuestro caso va a ser la sumatoria de todo el trabajo del proceso y de eso vamos a sacar la escala para la calificación del trabajo práctico. Entonces ustedes tienen habilitado trabajo práctico, las 2 pruebas parciales y eso le va a permitir inscribirse para el examen final. Usted tiene 3 posibilidades para rendir el examen final. Pueden rendir en diciembre, a veces noviembre ya, noviembre, diciembre, en febrero y en marzo. Se le dice el primer llamado, segundo llamado, tercer llamado. El hecho que uno decida no rendir segundo llamado no significa que se aplazó. Simplemente es su decisión rendir en segundo llamado. Pero hay gente que le gusta rendir ya primer llamado, entonces rinde ya todo noviembre y diciembre. Eso en cuanto a lo que también usted tiene que manejar, los datos, que van a ir profundizando de acuerdo a lo que también van vivenciando. Este es el documento que le dije que ustedes pueden leer también, Introducción a la Filosofía. Un libro, verificamos entonces si abre, sí, no es tan largo. Introducción a la Filosofía. Después tenemos este documento que vamos a usar para lógica, que también ya está acá para la gente que le gusta revisar los documentos, también está disponible. Y esta es una novela filosófica que seguramente ustedes conocen. Al mirar ustedes me van a decir, yo conozco esa obra y ya leí esa obra, El mundo de Sofía. Eso para su tiempo libre, no forma parte así del programa, pero si quieren leer, entonces también les dejo acá para que puedan hacer su pasatiempo. Tiene 526 páginas, es una lectura muy entretenida, letra grande, para la gente que le gusta la lectura también. Y es una novela de la historia de la filosofía. Como novela entonces va a tener ciertas ficciones, pero alguna relación con lo que forma parte de lo que nosotros estamos buscando. ¿Alguien conoce la obra? Entonces ahora la Yo van no a... yo no leí el libro, profe, pero vi la película. Ah, también, hay películas, ¿cierto? Se parecen mucho. O sea que la película siempre son formas muy sintetizadas de lo que es el libro. Y entonces uno puede complementar también con la lectura. Y nuestra actividad de inicio. Este todavía no es para trabajo así como para entregar, sino simplemente para mirar y reflexionar. Yo le pongo algunas preguntas que puede ser que repita en la siguiente tarea, pero es para empezar a hacer el masaje mental. Planteamientos iniciales, yo le denomino. Entonces, ¿qué significa pensar? Voy a leer todo y después ustedes me van a decir una de las respuestas. ¿Qué significa existir? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la vida? ¿Relaciona libertad y felicidad? ¿Y cuáles son las preguntas que no tienen respuestas? De cualquiera de estos planteamientos, ustedes pueden tomarse para poder responder sin inconveniente.
A ver. Cualquiera la pregunta ustedes pueden tomar para... Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué significa pensar? O sinónimo de qué uno puede hacer pensar. Ustedes están pensando ahora, ¿no? Están pensando qué es pensar. Entonces, ¿qué significa pensar? ¿Me pueden decir? A ver. Para mí sería buscar un sentido, digámosle, y razonar Sí, a mi criterio. está bien. Profe, yo creo que es un acto voluntario, ¿verdad? Porque como vos bien dijiste, hiciste una pregunta y nosotros rápidamente nos pusimos a pensar, ¿verdad? Entonces, como para llevarnos a algo, como para llevarnos a una respuesta, en este caso, para darte una respuesta a una pregunta, ¿verdad? Sí. A ver, Liliana, dijiste algo que puede servir como para replantear. Que el pensar es voluntario. Yo te devuelvo esa parte para que puedas reflexionar Sí, y no hace falta que me diga ahora la respuesta, sino podemos decir el próximo lunes, por ejemplo, si el pensar tiene carácter voluntario, ok, ¿sí? Entonces, dale, eso como tarea. dale. A ver, ¿qué otra pregunta ustedes pueden tomar como para intentar una respuesta? No se preocupen ustedes de la respuesta. Acá no estamos jugando quién responde mejor. La última también quiero tomar para responder. Yo creo que una de las preguntas más principales de todos los tiempos es, por ejemplo, ¿quién es Dios? ¿Verdad? Muchos tienen concepciones o ideas diferentes de quién es Dios, ¿verdad? Pero nunca se llega, te voy a decir, a unificar lo que es quién es Dios, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Porque cada uno tenemos nuestra respuesta otra vez. O sea que fuera de todas las subjetividades, buscar esa respuesta. Claro, porque cada religión puede basarse, por ejemplo, en sus escrituras, ¿verdad? Pero creo yo, ¿verdad? Que también está nuestro raciocinio y no podemos guiarnos tampoco por lo que dice un libro o unas escrituras o unas personas que escribieron tal o cual cosa, ¿verdad? Creo que hay algo más y entonces el hombre está en permanente búsqueda de eso algo, de ese algo más, ¿verdad? Sí, Que de por sí ya tenemos luego dentro. así es. Una curiosidad innata, vamos a decir. Exactamente, sí. Porque muchas veces me ocurre también que nosotros no sabemos lo que queremos. Entonces yo pues lo digo así. Entonces tenemos que saber lo que no queremos. Lo mismo puede ocurrirlo si yo no sé quién es Dios, pero puedo saber quién no es Dios. Una teología así, vamos a decirle negativa, vamos a decirle, no, creo que San Anselmo, usted también lo habrá estudiado en filosofía, dijo algo parecido, ¿verdad? Que no puedo decir quién es Dios, pero puedo decir quién no es Dios. Y lo mismo puede pasarme no puedo decir lo que realmente quiero o me gusta,
pero puedo saber o decir lo que no me gusta. Y si yo identifico todo lo que no me gusta o lo que no quiero, entonces me voy acercando más a lo que me gusta. Me voy acercando más a la respuesta. Profe, Sí, San Anselmo fue el que dijo que la idea de Dios, o sea, si es que la idea de Dios está en su mente, significa que Dios existe. sí, el mismo. Ok. Y la idea más elevada que yo pueda tener, entonces, con esa tendría una correspondencia. O Ya. sea, ¿qué es lo más elevado que yo tengo en cuanto a pensamiento? En cuanto a concepto. Y por ahí podemos llegar entonces a entender también que como concepto, por lo menos, porque nosotros no podemos así en forma física pretender conocer. Así como el hombre, ¿verdad? ¿Quién es el hombre? Siempre nos preguntan en la clase de filosofía. ¿Y alguna vez ustedes vieron al hombre? Y el día que vean al hombre, sáquenle foto y vamos a ver cómo es, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que existe es aquel que tiene una historia, un nombre y apellido. Entonces, un ser concreto. No es un ser ideal que yo pueda, por ejemplo, saber realmente quién es. Y lo mismo pasa con todo este término también de filosofía que, sí, aunque uno diga una respuesta, no es la respuesta final, no es la versión final. Si usted lo piensa un ratito, ¿cuál es la relación que hay entre la libertad y la felicidad? Yo puedo ser libre si no soy feliz, por ejemplo. Yo creo que uno es feliz si es libre. A ver, sí, puede ser. Al revés también se puede hacer, ¿verdad? ¿O no? Y me suena más lo otro. A ver, Elsa también quiere... Yo la verdad que si nos podemos a pensar, primero que nada, qué es la felicidad, primero que nada, y qué es la libertad también. Ujú. Porque la felicidad es muy subjetiva. Hay gente que es feliz siendo rica o teniendo tranquilidad, digamos, en su vida, pero hay otras personas que no. Entonces, no, ahí vamos a decirle un concepto universal, digamos, de qué es felicidad o qué es libertad. Así que para mí sería muy subjetivo, Sí, creo yo. en realidad lo que nosotros tenemos son problemas conceptuales, porque nosotros a veces llamamos felicidad, por ejemplo, a los momentos felices. Entonces, momentos felices, porque la felicidad tiene que ser constante, permanente, como una conquista. Entonces, tampoco sé si conviene que el ser humano lo pueda lograr eso siendo joven. Por ejemplo, la mala interpretación tanto de la felicidad como la libertad también ocasionó así errores gravísimos. Entonces, la filosofía me tiene que ayudar, por ejemplo, a repreguntarme sobre cada situación, a replantearme sobre cada situación. Y esa filosofía práctica, esa filosofía cotidiana, lo que yo al menos intento que el estudiante aplique en su vida cotidiana. ¿Está bien? Entonces, yo al menos lo que quiero hacer con ustedes hoy, ya está, esta parte introductoria. Lo que me gustaría que ustedes lo piensen en estos planteamientos para que nosotros podamos iniciar nuestra clase, si es presencial o si es virtual, el próximo lunes arrancamos con esto. ¿Les parece? Sí, profe. Y más bien para darle la bienvenida, todas las clases van a estar grabadas, lo que son así virtuales. O sea que también la persona que necesita recuperar, no estuvo en clase, pues yo voy a estar publicando al día siguiente por ejemplo, de cada actividad, también para que ustedes puedan tener ahí como documento. ¿Está bien? Y muy agradecido con ustedes por la presencia y nos reencontramos entonces en la siguiente clase.
Muchas Gracias, profe, a vos. gracias. Gracias, profe. Chau. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, chao.